Hola, ya estamos de nuevo con otro videito. Este video es sobre las aplicaciones de la derivada que se ven en sexto semestre del Bachillerato General por Competencias. Una de esas aplicaciones es el cálculo de máximos y mínimos para la construcción de la gráfica. Otro es la optimización de recursos y el otro es razón de cambio. Vamos a verlos de manera muy general en este video. Para el cálculo de máximos y mínimos se siguen los pasos que están marcados ahí. Primero, pues derivamos la función. Después, esa derivada la igualamos a 0. En un tercer momento tenemos que resolver la ecuación que se obtiene al igualar a 0 la derivada. Y esos resultados, esas soluciones, representan nuestros puntos críticos, es decir, los puntos en los que la función tiene un máximo o tiene un mínimo. Esos son los puntos críticos, los valores resultantes de la ecuación, los valores de x. Finalmente nada más vamos a completar la tabla. Y la tabla debe contener intervalos, valor de prueba, signo de la derivada en el valor de prueba y la conclusión. La conclusión se determina dependiendo de los signos, es decir, si en los signos cambió de positivo a negativo, entonces tenemos un máximo. Pero si en los signos cambió de negativo a positivo, entonces tenemos un mínimo. Es decir, el máximo nos da cuando la función crece y luego decrece. Cuando tenemos un positivo y luego un negativo. Y el mínimo se da cuando la función primero decrece y luego llega a un punto y a partir de ese punto crece. Entonces, de negativo a positivo. Y la optimización, pues no es otra cosa que la aplicación de esos máximos y mínimos, es decir, hacemos el mismo procedimiento, pero ahora lo utilizamos para determinar cuál es la inversión mínima para determinado producto, qué diseño es el mejor para obtener gastos de producción mínimos, por ejemplo, o la utilidad máxima de cierto producto. La otra aplicación es la razón de cambio. Si recuerdan la definición de derivada, una de ellas, la interpretación geométrica era: la derivada es la pendiente de la recta tangente a una función en un punto dado. En un punto dado. Pero también dijimos que la derivada era la razón de cambio entre dos magnitudes. ¿Sí? La razón de cambio entre dos magnitudes. Y tenemos estas tres razones de cambio: la rapidez, la velocidad y la aceleración. La rapidez es la derivada de la función posición, por eso aparece f con la comita. Acuérdense que esa comita quería decir primera derivada, ¿sí? Que es una derivada. Entonces la rapidez es la primera derivada de la función posición, de lo que estamos calculando la razón de cambio, sea un carro, sea una partícula, sea un objeto, sea una persona, lo que sea, ¿sí? Y la función pues modela el movimiento de ese objeto, de eso de lo que estamos hablando. La velocidad pues es también la derivada de la función posición, pero aquí va la diferencia entre rapidez y velocidad. La velocidad incluye dirección, por eso está esa flechita, ¿sí? Porque incluimos dirección, es decir, la rapidez nos dice nada más cuánto cambia la distancia con respecto al tiempo. Y la velocidad nos dice el desplazamiento con respecto al tiempo, es decir, el cambio de posición, además de qué tan rápido iba, para dónde se fue, ¿sí? Esa es la velocidad. Y la aceleración, pues es la variación de la velocidad por unidad de tiempo, es decir, cuánto cambió la velocidad en un determinado momento. Ahora, hay rapidez y velocidad media y hay rapidez y velocidad instantánea.
La rapidez y velocidad media, pues es el promedio de todos los cambios que hubo en ese recorrido. Y la instantánea, que es la que nos interesa en este momento, que es la de la derivada, pues es en un momento, como dije, en un momento en específico, en un cierto instante. Por eso instantáneo. Igual la aceleración es qué aceleración y en qué instante, ¿sí? ¿Cuánto cambió la velocidad y en qué instante lo hizo? ¿Sale? Muy bien. Entonces, esas son las aplicaciones de la derivada. En otros videos mostraré un ejemplo de cada una de estas aplicaciones.